Maseje Nedarim Daf Pei Gimel Amud Aleph 83a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer la Gemara, vamos a recordar la discusión que mencionamos al final de la clase anterior. Vimos qué pasa si una mujer hace una promesa que no va a tener provecho de los dos panes que están enfrente de ellas. Un pan es bueno, el primer pan es un buen pan, y el segundo pan es un pan no bueno. De tal manera que al abstenerse de comer esos panes, del primer pan causa aflicción en ella. Pero el segundo pan no causa aflicción en ella. ¿Por qué? Porque de por sí es un pan no bueno, sucio, como explicamos ayer. Entonces, en este caso, cuando viene la pareja y le revoca la promesa, ¿qué es lo que queda revocado? Según Rabbi Yudá, nombre de Shmuel, dice que ya que la promesa fue realizada uno para los dos panes, pues ya que se puede revocar la que sí causa aflicción en ella, el primer pan, pues queda también revocado el segundo pan. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, que es la segunda opinión, Rabbi Yohanan viene y dice, no señor, la promesa queda revocada únicamente la promesa del pan que causa aflicción en ella, que es el primer pan, pero el segundo pan, que al abstenerse de comer el segundo pan no causa aflicción en ella, porque de por sí no lo va a comer porque es un pan sucio y no bueno, no puede ser revocado. Así vimos ayer esta discusión. Viene la Gemara a continuación y le hace una pregunta a la segunda opinión, o sea, la opinión de Rabbi Yohanan. Vamos a ver la Gemara. Eitive, Haisha shenadra benazir, veaita shotayaynu metamalemetim, harei sofeget et arbaim. Efer la baala, veilo yada sheferla, veaita shotayaynu metamalemetim, ena sofeget et arbaim. Veía Mart mefer le mitane ben mefer le shen mitane dilma minyain de itla tzara eferla min hartzanu min zaglo eferla de alo itla tzara vetispoket arbaim. Bien, la Gemara hay preguntas sobre Rabbi Yohanan de la Mishnah en Masejet Nazir, página 23. Está escrito lo siguiente ahí en esa Mishnah: una mujer que hace una promesa que ella va a ser Nazir, que va a ser Nezirá. Efectivamente, es Nezirá. Después, ahorita una mujer que es Nazir, o un hombre, cuando una persona es nazir, no puede tomar vino ni nada lo que es derivado de la uva, ni puede impurificarse a los muertos. Esta mujer vino y hizo una promesa, yo soy nazira. Después tomó vino o se impurificó con un muerto. Dice la Mishnah, muy sencillo, transgrede una prohibición, tiene que recibir latigazos, ¿sí? Pero, si vino su pareja y le revocó la promesa que hizo, que hizo que iba a ser nazir, ¿sí? Inclusive si ella no sabía que se la revocaron y después tomó vino o se impurificó para muertos, en este caso no recibe los latigazos. ¿Por qué? Porque el hecho que su pareja se la revocó, ella no tiene que saber que se la revocó. El hecho que su pareja se la revocó, queda revocada la promesa y efectivamente ella no es más nazir. Del hecho de que la Mishnah dice que no recibe los latigazos, en este caso, mashma que no recibe los latigazos en ninguna circunstancia, ya sea que tome vino, ya sea que se impurifique a los muertos, o ya sea que coma las semillas de las uvas o la cáscara de las uvas, que también es algo que está prohibido para nazir, no recibe latigazos. ¿Por qué? Porque vino el esposo y se la revocó. Dice la Gemara, pero un segundo, pero si tú me dices como la opinión de Rabbi Yohanan, que todo lo que el esposo puede venir, todo lo que el hombre, la pareja puede venir, revocar la promesa de su mujer es únicamente cuando causa aflicción en ella, pero si no causa aflicción en ella no puede revocarla. Entonces cuando viene aquí y revoca la promesa de nazir, debería revocar únicamente respecto al vino, que efectivamente al abstenerse de comer, de tomar vino, causa una aflicción en ella. Pero respecto a comer la semilla de la uva o la cáscara de la uva, eso no causa aflicción en ella, entonces debería ser que no quede revocada para eso, entonces debería ser que sí recibe latigazos al transgredir. Debería ser que se mantiene todavía el nazir respecto a la cascarita y respecto a la semilla, y debería de ser que sí recibe latigazos, porque está escrito ahí, Mestimat Leshoná Shel Baraita, está escrito que no recibe latigazos en ninguna circunstancia. Pregunta la Gemara, responde la Gemara, Amar Rabbi Yosef, en Nezirut Lahatzaim. Dice la Gemara, muy buena pregunta, pero aquí es diferente, porque no existe tener leyes de Nezirut a mitades. O eres nazir o no eres nazir. No existe mitades de nazir. No existe tener leyes mitades. Si puede tomar vino, porque se revocó la promesa, pero la promesa no queda revocada respecto a la semilla y respecto a la cáscara. No existe leyes de nazir a mitades. Así responde la Gemara. O sea, básicamente la Gemara dice, cuando la mujer hizo esa promesa, voy a ser nazir, obviamente incluye automáticamente no tomar vino, no semillas de uva, no cáscara de uva. No puedes dividir esa promesa, no existe dividirla. Y por eso cuando revoca parte queda todo revocado. A diferencia del caso nuestro, que es cuando una mujer tiene dos panes, el caso que Rabbi Yohanan dio su opinión, que es cuando una mujer tiene dos panes, hizo una promesa junto para los dos panes, pero se podría hacer también separada, no tiene que ver un pan con otro pan. En este caso, ahí es cuando dice Rabbi Yohanan que la promesa queda revocada únicamente para el primer pan que causa aflicción en ella y no para el segundo pan. Así responde la Gemara. Antes de que la Gemara siga con esta opinión de Rabbi Yohanan, la Gemara
hace una interrupción y pregunta sobre este lenguaje que dijo Rabbi Yosef. ¿Qué acaba de responder Rabbi Yosef? Que no hay leyes de Nazir a mitades. Mashma, que no hay leyes de Nazir a mitades, pero sí hay korbanot a mitad de Nazir. Sí, porque él nada más dijo que no hay leyes de Nazir a mitades, pero sí hay korbanot a mitad de Nazir. Y explico. Amarle Abaye, ha korban la hatzin nezirut ika. Dice la Gemara, ¿qué pasa si una mujer dijo, yo voy a hacer nezirá? Es una promesa, yo voy a hacer nezirá. ¿Sí? Recibo nezirut sobre mí. ¿Cuánto es el lapso de Nazir regular? 30 días. Efectivamente empezó a contar los días, ya lleva 15 días, o sea, ya estuvo en la mitad del lapso de Nazir. Y vino su esposo, su pareja, ¿y qué hizo? Se enteró y revocó. De tal manera que ahorita ya no tiene que contar más otros 15 días, ya queda revocado. ¿Sí? Tiene que traer los korbanot al final del Nazir. Cuando ya acaba el lapso de Nazir, tiene que traer los korbanot pertinentes para ya acabar con el proceso. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, ¿acaso tú vas a estar de acuerdo de que en este caso hay que traer korbanot? Porque tu lenguaje, Rabbi Yosef, mashma que dijiste que no hay leyes de Nazir a mitades, pero mashma que sí hay korbanot por mitad de Nazir. Entonces en este caso, ya que ya hizo 15 días, aunque se revocó el resto, debería ser que tiene que traer los korbanot, pero no puede ser así. Dicen, tienes razón, tenemos que arreglar el lenguaje. En la Marabaye, en Nezirut la Hatzaim, ven korban la Hatzaim. La intención de Rabbi Yosef tiene que ser que no hay Nezirut, no hay leyes de Nezirut a mitades y tampoco hay korban para mitad de Nezirut. No hay duda que eso no, una vez queda revocada el Nazir sin acabar el lapso de tiempo, no hay que traer ningún korban. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto. Meiti ve'aisha shenala benazir ve'ifrisha behemta ואחר כך הפלה בעלה, מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. והיא אמרת אין קורבן לחצי נזירות, על מה מביאה חטאת העוף? ואלא מה, יש קורבן לחצי נזירות? 3 בהמות ביה להטויה חטאת עולה ושלמים. אלא לעולם אין קורבן לחצי נזירות, וחטאת העוף דמטה משום דחטאת העוף עטיה על ספק. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. Acabamos de decir que aparentemente no hay nezirut, no hay leyes de nezirut a mitades, pero tampoco hay korban por mitad de Nezirut. La Gemara pregunta sobre esta segunda parte, que no hay korban por parte de Nezirut. Dice, hermano, no me cuadra, porque está escrito en la Baraita que acabamos de leer lo siguiente. Una mujer que hace una promesa que va a ser Nezirá, que recibe sobre ella Nezirut. Es Nezirá. Después se purifica un muerto. ¿Sí? Si se purifica un muerto, ¿qué pasa? Pues tumba todo lo que he contado hasta ahorita y tiene que empezar desde cero, tiene que empezar desde cero, de nuevo. Ahorita, antes de empezar, como se impurificó e interrumpió, tiene que traer unos korbanot. ¿Qué es lo que tiene que traer? Un korban para Asham, korban Asham, y 2 pajaritos, uno para Hatat y otro para Olá. Una vez trae estos 3 korbanot, ¿sí? Los trae y empieza nuevamente con el conteo de Nazir, y al final de ese Nazir trae otra vez korbanot, pero no korbanot porque se impurificó, sino korbanot del final del lapso del tiempo de Nazirut, de pureza. ¿Sí? Entonces otra vez, esta mujer recibió Nezirut, después se impurificó un muerto, transgredió una prohibición, tiene que volver a empezar el conteo, y para empezar el conteo, antes de empezar el conteo, tiene que traer los korbanot por la tumá, por la impurificación que tuvo con el muerto. Entonces efectivamente ella compra los animales, compra un korban Asham, un pajarito para Hatat y otro pajarito para Olá, y después, antes de que traiga los korbanot al Bet HaMikdash, su esposo se entera de esto, su pareja, y ¿qué dice? Tu promesa queda revocada. ¿Qué es lo que hace ahorita con los korbanot? ¿Los trae o no los trae? Dice la Baraita, el Hatat HaOf lo trae. Si el pajarito del Hatat HaOf lo trae. Y no trae el pajarito de la Olá y el korban Asham. Pero de todas maneras, el Hatat HaOf sí lo trae. Dice la Gemara, si tú me dices que no existe traer un korban por mitad de Nezirut, ¿por qué tiene que traer Hatat HaOf? Si aquí no acabó Nezirut, nada, se lo revocó, se acabó el cuento, no hay que traer nada. La Gemara, para responder, hace una pregunta en contra y dice, ¿entonces qué me vas a decir? ¿Que sí existe traer un korban para mitad de Nezirut? Entonces, si es así, tiene que traer los 3 korbanot del final del proceso de pureza, y siendo así, también aquí, cuando se impurificó y tiene que traer korbanot, tiene que traer ¿cuántos korbanot? No, nada más Hatat HaOf debería traer. Si tú me dices que sí hay korbanot para mitades, debería traer ¿qué? Hatat HaOf, Olá HaOf y korban Asham, tiene que traer todo, porque nada más trae Hatat HaOf. Responde la Gemara, entonces tenemos que decir que efectivamente, como dijo antes Abayé, que en verdad no existe traer korban a mitades, por mitad de Nezirut. Y por eso no tiene que traer ni Olá HaOf ni korban Asham. No tiene que traer, ¿por qué? Porque se revocó y no se cumplió nunca el lapso completo y queda todo revocado. Entonces ¿por qué trae Hatat HaOf? Te voy a explicar, porque Hatat HaOf es un korban que inclusive por duda se trae. Y explico. Normalmente cuando una persona tiene una duda si se puede traer korban o no, ¿sí? No se trae. Korban Asham, por ejemplo,
Olá taof, un segundito. Sí, olá taof, por ejemplo. ¿Sí? Un segundito. Sí. Hay korbanot que a veces cuando hay dudas si hay que traerlo o no, no se trae al Betamigdash. ¿Por qué? Porque hay duda que sí es Kadosh y hay duda que es Julín, que no es Kadosh. Tú no puedes meter Julín al Betamigdash. Sin embargo, el Hatataof sí se puede traer inclusive por duda. ¿Por qué? Porque tú lo pones condición. Si es Kadosh, lo haces como Kadosh, como se debe. Y si no es Kadosh, lo das como Nedabá, como donación. Y por lo tanto, ya que existe traer este corbán de una, inclusive misafek, inclusive por duda, significa que el traer este corbán es algo muy leve, porque se puede, inclusive si no es Kadosh, se puede traer por Julín, ya que es más sencillo este tema, por eso decimos que traiga el Hatataof. Pero en verdad, en corbán le Hatzin Zirut, como cuadramos antes. Ok. Ahorita la Gemara viene y vuelve a la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yohanan? Una mujer que hace una promesa de 2 panes. El primer pan es un buen pan, el segundo pan es un pan sucio, no bueno. ¿Sí? Y dice, no voy a comer estos 2 panes. Respecto al primer pan, al abstenerse, eso causa aflicción en ella. Respecto al segundo pan, al abstenerse, no causa aflicción en ella. Dice Rabbi Yohanan, puede revocar la pareja de esta mujer únicamente la promesa que hizo en relación a el primer pan. Así es la opinión de Rabbi Yohanan. La Gemara viene y pregunta otra pregunta en contra de Rabbi Yohanan. הייתי והאישה שנדרה בנזיר ונטמאת ואחר כך הפר לבעלה מביאה חטאת העוף ואין מביאה עולת העוף. והיא אמרת מפר למטענה ואין מפר לשאין מטענה דילמה מיין דאית לצערה הפר לה מטומאת מת דלת לצערה לא הפר לה. אמרה מטומאת מת נמי אית לצערה. דכתיב והחי ייתן אל ליבו. ותניא היה רבי מאיר אומר, מהי דכתיב והחי ייתן ליבו? דאיספוד יספדון לה, דאיבקון יבקון לה, דאיקבר יקברונה. Dice la Gemara lo siguiente. La Gemara pregunta y responde así. Está escrito en la Baraitá, que es la Baraitá que mencionamos antes. Una mujer que hace una promesa sobre ella, voy a hacer Nezirá. Efectivamente es Nezirá. Sí, recibe sobre ella Nezirut. Después se impurifica. Las principales prohibiciones de una Nezirá, ¿qué es? No tomar vino y no impurificarse con un muerto. Esta mujer hizo una promesa que va a ser Nezirá, ya es Nezirá, y después se impurificó con un muerto. Después que se impurificó, ¿sí? Ya compró los korbanot y todo para traerlos, y antes de que traiga los korbanot para empezar otra vez el conteo de Nezirut nuevo, vino su esposo, se enteró de esto, y ¿qué hizo? Revocó la promesa. ¿Qué tiene que hacer en este caso, como mencionamos antes? De los 3 korbanot que tenía que traer, solo trae uno de ellos. Trae el Hatataof, pero no trae el Olataof y tampoco trae el Korban Hashem. ¿Sí? Como la razón de que en este caso trae un segundito. Si la razón de que no trae el Olataof y el Korban Hashem es porque cuando viene el esposo y revoca la promesa, entonces ya queda revocada y no existe, como explicamos antes, no existe traer un Korban por mitad de Nezirut. ¿Sí? Así explicamos. Y Hatataof es diferente porque se puede traer inclusive por Safek, que es más leve el tema, como explicamos antes. Pero un segundo. Todo esto es porque lo revocó. La razón de que ya no tiene que traer más el Olataof y el Korban Hashem, estos 2 korbanot, es porque la pareja vino y revocó. Díselo un segundo. Si tú me dices que todo lo que la pareja puede venir y revocar es únicamente respecto a promesas de abstención que causan aflicción en ella, y si no causan aflicción en ella no se puede, la opinión de Rabbi Yohanan, tengo un problema. Entiendo que cuando la pareja viene y revoca la promesa, queda revocada respecto al vino, porque abstenerse de tomar vino efectivamente causa una aflicción en ella. Pero abstenerse de que cuando la mujer viene y dice, no voy a impurificarme para muertos, ¿qué aflicción causa en ella? O sea, como explicamos antes, Nazir tiene dos abstenciones. Una es que tomar vino y otra es impurificarse a los muertos. Respecto a tomar vino, entiendo que causa aflicción en ella, porque no puede tomar vino. Pero no impurificarse a los muertos no causa aflicción en ella. Y si no causa aflicción en ella, por ende, cuando viene el esposo y revoca la promesa, debería hacerse una opinión de Rabbi Yohanan que no queda revocada respecto a qué, al abstenerse, a la halajá de impurificarse. Entonces, aparentemente, en este caso, debería ser que también después de la revocación, después de la revocatoria de quién, del esposo, debería ser que quede revocada únicamente para el vino, pero no queda revocada para el tema de impurificarse. Entonces, en este caso, que la mujer que estamos hablando en un caso que se impurificó con un muerto, debería ser que cuando va a empezar otra vez a contar así, tiene que traer los 3 korbanot, porque cuando lo revoca el esposo, no lo revoca respecto a esto. Dice la Gemara, no, también abstenerse de impurificarse a un muerto también causa aflicción en ella. ¿Por qué? Porque está escrito en Coelet, Veahai iten el libo. El vivo que esté pendiente en su corazón.
Y hay varias maneras como explicar. Rabbi Meir explica a qué se refiere esto. Se refiere que una persona viva, que otra persona que se murió, tiene que estar pendiente. Porque lo que haga con él, van a hacer con uno al final. Si uno le hace espeda al muerto, cuando uno muera le van a hacer espeda a uno. Si uno llora por el muerto, cuando uno muera van a llorar por uno. Y si uno entierra al muerto, cuando uno muera, van a enterrarlo uno también. Entonces, cuando viene la mujer y hace una promesa que va a ser nazir y se abstiene ahorita de impurificarse, claro que causa una aflicción en ella. ¿Por qué? Porque si ella no ayuda al muerto, ¿qué va a pasar? No la van a ayudar a ella, entonces eso causa una aflicción. Por eso, cuando viene el esposo, la pareja, y revoca la promesa de Nezirut, queda revocada completamente según Rabbi Yohanan, también respecto al tema de vino y también respecto al tema de impurificarse a un muerto. Entonces quedamos con una discusión respecto a los dos panes y sin preguntas en contra Rabbi Yohanan. ¿Cuál es la discusión respecto a los dos panes? Si cuando viene y revoca la pareja la promesa de la mujer que hizo respecto a los dos panes, el primero bueno y el segundo no bueno, según la primera opinión queda revocada completamente la promesa, y según la segunda opinión Rabbi Yohanan únicamente queda revocada la promesa respecto al primer pan que causa fricción en él y no al segundo pan. Muy bien, seguimos. La Gemara ahorita trae una Mishnah que dice lo siguiente: Konam she'ani ne'en la beriot eno yachol leafer v'yecholai lehanot beleket shijeja ubepea. Dice la Mishnah, una mujer que hace una promesa y dice que no va a tener provecho de los beriot. ¿Qué es beriot? Criaturas. No va a tener provecho de las personas, de las criaturas, sí. Hay una promesa que no va a tener provecho de las criaturas. Dice la Mishnah, la pareja, su esposo, no puede revocar dicha promesa, porque eso no causa aflicción en ella. Vamos a explicarle a Mara por qué no causa aflicción en ella. Sigue diciendo la Mishnah, sin embargo, sí puede tener provecho de las personas de leket, shijeja y pea. ¿Qué es leket, shijeja o pea? Son diferentes regalos que cuando una persona tiene un campo, tiene que dejar leket, shijeja y pea. ¿Para quién? Para los pobres. Aunque hizo una promesa de que no va a tener provecho de las personas, de las criaturas, sí puede tener provecho de leket, shijeja o pea de ellos. ¿Por qué? Porque apenas hay leket, shijeja o pea, ya no pertenece al dueño, sino pertenece directamente a ¿quién? A los pobres, a todos. Por lo tanto, cuando ella viene y tiene provecho de eso, no está teniendo provecho de las criaturas, de las personas, sino está teniendo provecho de lo que no pertenece a nadie. Esa es la primera parte de la Mishnah. Y vamos a explicar esto mucho más en la Gemara. Sigue siendo la Mishnah. Konam koanim leviim nehenim li itlu al korjo. Koanim elulvim elunehenim li itlu ajerim. Ahorita una persona, no una mujer, ahorita una persona, hombre, mujer, sí, que viene y dice, hago una promesa que todas mis pertenencias, que ningún Cohen y ningún Leví puede tener provecho de mis pertenencias. En general, ningún Cohen y ningún Leví pueden tener provecho de mis pertenencias. Dice la Mishnah, aún así pueden venir con los Kohanim y los Levíim y tomar las terumot y los masrot. ¿Por qué? Porque apenas él saca el trumot y masrot, ¿a quién pertenece? Parecía lo que mencionamos antes, no pertenece ya a él, sino pertenece ¿a quién? Al Cohen y al Leví. Entonces, cuando el Cohen y el Leví viene y agarra, no está teniendo provecho de él, aunque él dijo, no puede tener ningún Cohen, ningún Leví provecho de mí, ya no es de mí, por lo tanto está permitido. Sin embargo, si la persona hace una promesa que no quiere darle provecho a tal Cohen específico y a tal Leví específico, no a todos los Cohanim y todos los Leví, sino a tal Cohen específico y a tal Leví específico, en este caso, sí decimos que de que ese Cohen específico y ese Leví específico no pueden venir y tomar de los trumot y masrot de la persona. Y la Gemara va a explicar cuál es la diferencia. Si los trumot y masrot no son de él, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver eso en la Gemara. Muy bien. Dice la Gemara. La Gemara a continuación se enfoca en la primera parte de la Mishnah. ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? Vamos a repetirla. Cuando una mujer viene a hacer una promesa de que no va a tener provecho de ninguna criatura, de ninguna persona en el mundo. Mencionamos en la Mishnah de que la pareja, el esposo, no puede venir a revocar dicha promesa porque no es una promesa que causa aflicción en ella. Y adicionalmente mencionamos en la Mishnah que ella puede venir y tomar leket, shijeja o pea de todas las personas porque leket, shijeja o pea no pertenece a las personas, sino pertenece a Mamón Ani. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Alma efshar de mitzana midile michlal de ba'alav bichlal beriotu eima seifa yechola lehenot beleket shijeja o pea aval mi de baal lo achla alma baal bichlal beriotu. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Si la Mishnah me dice que cuando la mujer hace una promesa que no va a tener provecho de nadie, si no va a tener provecho de nadie, ¿qué me dice la Mishnah? Que el esposo puede venir, que el esposo no puede venir a revocar la promesa, porque no causa aflicción en ella. ¿Cómo que no causa aflicción en ella? Está diciendo que no puede tener provecho de nadie. ¿Cómo que seguro que causa aflicción en ella? ¿Cómo va a comer? Tenemos que decir
que cuando dice que no va a tener provecho de nadie, es nadie menos el esposo. Y el esposo es el que, ¿qué? El que va a alimentarla a ella. Entonces no es que le va a proveer a ella. Entonces, por lo tanto, no es que tiene aflicción de esa promesa, porque el esposo le va a seguir proveyendo. Siendo así, significa que cuando la mujer viene y dice no va a tener provecho de nadie, es nadie menos el esposo. Sí, menos el marido, porque si no, ¿por qué el esposo no puede revocarlo? Si también incluye el esposo, pues obviamente el esposo va a poder revocar porque es una aflicción grande en ella. Entonces vemos que cuando la persona viene y generaliza y dice no voy a tener provecho de ninguna criatura, ninguna persona, incluye en esa criatura y en esa persona ¿quién? Decimos que no incluye al esposo. Pero si es así, tengo un problema con la segunda parte de la Mishnah. Mejor dicho, con esa segunda parte de la primera parte de la Mishnah, con el segundo punto de la primera parte tengo un problema. Porque ¿qué me dice la Mishnah? Que ella puede venir y tener provecho del leket shijeja o pea de todas las personas. ¿Quién puede tener provecho del leket shijeja o pea? Únicamente pobres. Si tú me dices que ella sí puede, que ella se puede alimentar de su esposo, sí, entonces ella no es pobre. Y si ella no es pobre, no puede agarrarle que chijao pea. Entonces tenemos que decir que cuando la mujer vino y dijo no va a tener provecho de ninguna persona, incluye ¿a quién? Al marido. Y por eso puede agarrarle que chijao pea. Entonces no entiendo, contradicción. Cuando la mujer dice no puedo tener provecho de ninguna persona, de ninguna criatura, ¿incluye al marido o no incluye al marido? Del primer punto vemos que no incluye. Del segundo punto vemos que sí incluye. Contradicción. Dice la Gemara diferentes respuestas. Primera respuesta, Amarula, leolam bala bijal beriotu. Dice Ula, en verdad que hay dos explicaciones diferentes, no es una complementaria a la otra. En verdad, cuando una mujer viene y dice a una promesa que no va a tener provecho de nadie, de ninguna persona, de ninguna criatura, es de nadie, pero del esposo, sí. O sea que el esposo no está incluido en las personas que ella prohibió. Y por eso, por eso puede tener provecho de su esposo, y ya que puede tener provecho de su esposo, no es una promesa que causa aflicción en ella, porque el esposo le puede proveer. Y después la Mishnah aumenta otra cosa, veod, otra razón, no hay aflicción en ella. ¿Sabes por qué esto no causa aflicción en esta promesa? Porque inclusive si el esposo es pobre y no puede proveerle a ella dinero, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya tiene cómo recibir alimentos. ¿Cómo? Porque ya puede agarrar leket, shijeja y pea. Entonces, estas son las dos razones, que son diferentes casos, ¿sí? La primera razón es cuando el esposo puede sostenerle a ella. El segundo caso es también si el esposo es pobre, todavía no causa aflicción porque puede agarrar leket, shijeja y pea. Esa es la explicación de Ula. Pero según la explicación de Ula, como mencionamos, el esposo no entra dentro del general de las personas. Segunda explicación, Rabba Amar, Leolam Baal Bichlal Beriotu, Umatam Kamar, Matam En Yahol Leafer, y Penesh Yahol Alenot Beleket Shijaopea. Segunda explicación, Rabba dice, en verdad, el esposo, la pareja de una mujer, está incluida en la promesa. De tal manera que si ella dijo no voy a tener provecho de ninguna persona, de ninguna criatura, incluye también ¿a quién? Al esposo. Y el marido no puede, y ella, de ahorita en adelante, ella no puede tener más provecho del marido. ¿Sí? Y lo que la Mishnah viene y dice, el segundo punto, es la razón. Si es así, ¿por qué entonces no es una promesa que causa aflicción en ella? ¿Por qué el esposo no puede venir y revocar? Dice la Mishnah, ¿sabes por qué? Porque no puede revocar, porque ya que ella no puede tener provecho de nada, incluyendo el esposo, decimos que ella es como una mujer pobre. Si es una mujer pobre, puede agarrar leket, shijeja y pea. Ya que puede agarrar leket, shijeja y pea, no es una promesa que causa aflicción en ella. ¿Por qué? Porque tiene cómo abastecerse por su cuenta. Entonces, según esta explicación, el esposo, la pareja, el hombre, sí está incluido está incluido en las personas que ella prohibió. Tercera explicación, Rav Nachman Amar, Leolam ba'alav bichlal beriotu, veaji katani nidgarsha yeholan enot beleket shijeja o pea. Tercera explicación es que en verdad, al igual que la primera explicación, en verdad, el hombre no está incluido en las personas, y cuando la mujer viene y hace una promesa que no va a tener provecho de ninguna persona, es de las personas en general, pero el esposo sí puede tener provecho, y ya que sí puede tener provecho, por lo tanto decimos de que el esposo no puede venir y revocar dicha promesa. ¿Por qué no puede revocar dicha promesa? Porque no causa aflicción en ella, porque puede tener provecho de su esposo. Y lo que dice en la continuación de la Mishnah, el respecto a la Leket Shijeja o Pea, está hablando en un caso que si después el esposo se divorció de ella, de tal manera que ahorita cuando se divorció ya el esposo se convierte en las personas regulares que queda la promesa de que no puede tener provecho de nadie, ahí aplica la regla de que ya puede tener provecho, ya que no puede tener provecho de nadie ni de su esposo porque ya se divorció. Ahí es cuando decimos que puede agarrar leket, shijeja y pea. O sea que según esta explicación el esposo no está incluido en las personas generales, y la razón de leket, shijeja o pea es cuando una vez ya se divorció de su esposo. Bien, la Gemara, viene Rabba y le pregunta esa explicación de Rav Nachman. Ubal
לאו בכלל בריות הוא, והתנא נטולני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו. ותהא נטולה מן היהודים, ויאמרת בעל לאו בכלל בריות הוא, נדרנו נפש הם ויפר לה לעולם. אמר לה, שענייך דמוכיך מילתא דעלתרא כאסרה נפשה. La Gemara pregunta sobre Rav Nachman lo siguiente. Rav Nachman acabamos de decir que él opina que cuando una mujer viene y hace una promesa, no va a tener provecho de ninguna criatura, de ninguna persona, generaliza a todos, es todos menos ¿quién? El esposo. El esposo no está incluido. Sí, el esposo sí puede tener provecho. Dice la Gemara, tengo una pregunta en contra de esto. La Mishnah más adelante, en página 90b, dice lo siguiente. Escuchen este caso. ¿Qué pasa una mujer que viene y dice, hago una promesa que no voy a tener provecho de todos los judíos? Sí, también generalizó. Dice la Mishnah, puede venir el esposo y revocar la promesa respecto a él mismo, ¿sí? Y puede así servirle a él. Puede servirse, ¿sí? Puede venir y puede él y servirle a ella, ¿sí? Pero se mantiene todavía la promesa respecto a todos el resto de los judíos. Pregunta la Gemara, si tú me dices que un hombre, sí, que el esposo de una mujer normalmente no entra dentro de las personas generales, o sea, cuando esta mujer viene y dice a una promesa de que no va a tener provecho de todos los judíos, ¿sí? Y decimos que el hombre no entra dentro de eso, porque según Rav Nachman no entra dentro de eso, entonces ¿qué significa que no va a tener provecho de todos los judíos? No respecto a relación íntima, porque relación íntima a todos los judíos menos su esposo, de por sí está prohibida con relación íntima. Tenemos que decir que se refiere a qué? A lo que es tener provecho de la comida, de los alimentos de ellos, ¿sí? Y si es así, entonces si una mujer, como ya vimos anteriormente, hace una promesa de que no va a tener provecho de comida de ninguna persona, de ningún judío, eso es una promesa que causa ¿qué? Inui nefesh, aflicción en ella. Entonces cuando viene, si es una promesa que causa aflicción en ella, cuando viene el esposo y revoca, nosotros ya vimos varias veces, cuando el esposo viene y revoca una promesa que causa aflicción en ella, queda revocada completamente, no nada más respecto a su parte, queda revocada completamente para todo el mundo. Y porque ahí la Mishnah dice que nada más queda revocada su parte, pero todavía se mantiene la promesa respecto a todo el mundo, tenemos que decir obligatoriamente que en verdad el esposo sí está incluido en lo general, en las personas general, ¿sí? Y por lo tanto, cuando la mujer viene y dice, en este caso, en la Mishnah más adelante, hago una promesa que no va a tener provecho de todos los judíos, incluye a quién, que no va a tener provecho a su esposo, y si ya incluye a su esposo, podemos decir que se refiere, se refiere que no va a tener provecho de relación marital, porque es algo que está permitido con su esposo, y hace una promesa que no va a tener relación marital con él, ¿sí? Y eso y relación marital ya es algo que no causa aflicción en ella, sino son temas de Devarim benole bená. Son temas que causan alejamiento entre ellos. Y por eso decimos que el hombre, la pareja, puede venir a revocar esa promesa únicamente respecto a él y no respecto a todo el mundo. Pero de todas maneras, dice la Gemara, vemos aquí en esta Mishnah que aparentemente, obligatoriamente, el esposo sí está incluido en lo general. Y según Rav Nachman, el esposo no está incluido en lo general. Dice la Gemara, normalmente, responde la Gemara, Rav Nachman responde Raba, en verdad, normalmente en todas las promesas el esposo no está incluido en lo general, como mencionó Rav Nachman antes. Y aquí, que no tenemos de otra, obviamente tenemos que decir que el esposo sí está incluido en lo general, pero normalmente decimos de que el esposo no está incluido en lo general, a menos que no haya de otra, que ahí tenemos que decir que sí está incluido, pero en nuestra Mishnah que tenemos la opción de decir que no está incluido en lo general, por eso Rav Nachman nos explicó que efectivamente el esposo no está incluido en la promesa general que hizo la mujer. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.